mensaje de esta tarde, mi historia no me define. Personalmente, yo creo que todos tenemos una historia. Imagínense si yo haría pasar a uno por unos para que contaran su historia. No nos iríamos nunca de este lugar. Pero quiero decirle en esta hora, en esta tarde, que ustedes empiece a pensar en esa historia. ¿Sabe por qué? Porque en esta tarde está el Espíritu del Señor aquí. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay? Hay libertad. Hay libertad. Lo que pasa es que muchas veces la historia que hemos vivido ha postergado muchos sueños, muchos planes, muchos proyectos que teníamos o que tenemos han sido postergados, porque esa historia nos está sujetando, nos está deteniendo, pero eso fue hasta hoy, porque a partir de esta tarde nosotros nos vamos a ir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice la Escritura aquí, en Jueces capítulo 10, versículo 18. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: quien comenzara la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Qué tremenda esta porción. Y todos seguimos leyendo en el capítulo que sigue, el capítulo 11. Jefté galadita era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Préstele mucha atención a esta historia. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregase delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Una vez leemos este versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Bendito sea la palabra del Señor. El hombre principal de esta historia, como podemos ver, se llama Jefté. Y quizás puedas poner allí tu nombre. Quizás en esta tarde, si tienes una historia, puedes poner allí tu nombre. Pero el nombre principal de la historia de esta tarde se llama Jefté. Y este nombre tiene una gran definición, un gran significado. El nombre de Jefté significa valeroso, valiente y guerrero. Qué gran significado. Y como ya lo hemos leído, su padre era Galaad. Era un hombre muy importante en aquella ciudad. Era un hombre que tenía un alto poder económico y político. Era un hombre muy popular y muy reconocido en aquel pueblo.
De su madre no sabemos mucho, pero la escritura dice que era una mujer ramera. Y el contexto en el cual nació Jeftés fue en el tiempo donde gobernaban los reyes, donde gobernaban los jueces. Eso era el contexto donde nació Jeftés. Y en aquel tiempo cada cual vivía como quería, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Por eso la palabra de Dios nos cuenta de que el Señor en muchas oportunidades permitió que el pueblo de Dios sea atacado, sea saqueado, sea destruido y también sea puesto bajo esclavitud. Por causa de que en ningún momento hacían la voluntad de Dios, sino que estaban viviendo conforme a sus mentes, conforme a sus pensamientos. Pero allí estaba Galaad, el padre de Jeftés, que tenía una mujer, conforme a la escritura. También dice que tenía otros hijos. Por razones y por causas de la vida, este hombre se enredó con esta mujer y allí nació Jeftés. Y acá tenemos que cuando nació Jeftés, de acuerdo a la escritura, su padre lo recibió y lo llevó a vivir a su casa, a la familia. Y tenemos este caso que en estos tiempos se conoce como la familia ensamblada. Y Jeftés estaba compartiendo su padre con los otros hermanos. ¡Qué tremendo! Mientras ellos eran niños, todo marchaba bien, ¿sí? Los niños juegan, corren, se ríen, disfrutan de todas las cosas y tienen todas las cosas en común, ¿sí? Como lo podemos ver. Pero cuando fueron creciendo, comenzaron a tener problemas, que al pasar el tiempo se hicieron cada vez más grandes los problemas. Cuando más grandes son los hijos, más grandes son los problemas. Lo grave fue para Jeftés cuando su padre murió. Cuando su padre murió, la palabra nos cuenta que sus hermanos lo rechazaron completamente a Jeftés y le recordaron la historia, que él venía de otro lugar, que él no tenía nada que hacer en esa casa. Entonces los hermanos, recordándole la historia a Jeftés, les dijeron: tú no heredarás nada con nosotros, no heredarás nada de este lugar, no tienes nada que hacer en este lugar. Y lógicamente todo este tiempo que pasó, en todos los días Jeftés escuchaba todas estas palabras y cansado ya de todas estas acusaciones, tomó la decisión de marcharse de su casa. Y como hemos podido leer, Jeftés llegó a un lugar que se llamó Top, una pequeña región en un lugar. Esa tierra, esa región de Top era un lugar pequeño, donde había hombres ociosos, donde había hombres sin propósitos, donde había hombres que estaban allí en amargura, en dolor, en angustia, en tristeza. Y cuando llegó allí Jeftés, dice la palabra de que ellos le recibieron bien. Y no pasó mucho tiempo, la palabra nos muestra de que Jeftés pasó a ser jefe de ellos. Y lo más grande de esto es que todos esos hombres le seguían y andaban con él en el camino, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Qué tremendo, porque si salimos nosotros de este lugar y caminamos por los barrios de esta ciudad, usted va a encontrar esos Jeftés que están allí, están postergados, están allí viviendo el día a día, están allí contándose las cosas y los motivos por los cuales se encuentran en ese lugar. Están allí atados, están allí postergados, y están allí arruinados. Quizás están como este Jeftés, que no tenía nada que ver con la historia, no tenía nada que ver con lo que su padre hizo, pero lamentablemente estaba pasando por esta situación. De repente dice la palabra de Dios que sucede algo tremendo. Yo en esta tarde noche he venido a decirte que Dios va a usar a aquellos que te han despreciado, aquellos que te han abandonado,
aquellos que te han quizás despreciado, corrido, aquellos que te han dado la espalda, para que tú cumplas el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Quiero decirte que todos hemos sido llamados, todos hemos sido levantados por el Señor, con una razón, con un motivo. Acá comenzamos a leer la palabra de Dios, que todos juntos, los ancianos de ese pueblo, tenían un pensamiento, que el primer hombre que se levantara a hacerle guerra a sus enemigos iba a ser puesto por jefe, por caudillo de toda esa región. Y tenemos la palabra de Dios de que cuando vino los de Amón, los enemigos, a hacerle guerra al pueblo de Israel, no había ninguno en todo el pueblo que se presentara a la batalla. Y estaban allí hablando, y estaban allí entre todos estos hombres pensando qué iban a hacer, porque los enemigos ya estaban rodeando la ciudad. Y estaban allí pensando cuál iba a ser, cómo iban a actuar. De repente alguien dijo: ¿sabe qué? De todo lo que estamos aquí, ninguno podrá pelear contra ellos. Nosotros necesitamos a Jefté. Y alguien seguro dijo: no, ¿cómo vamos a ir a buscar a aquel que hemos corrido? ¿Cómo vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿En dónde estará? ¿A dónde estará este hombre? Si cuando él nos vea, seguramente se va a acordar de lo que hicimos y se tomará venganza en contra de nosotros. ¿Cómo vamos a ir a buscar a este hombre? Pero sin embargo ellos sabían en lo más profundo de que ese Jefté que ellos habían corrido, que ellos habían despreciado, había sido llamado por Dios. En esta tarde yo he venido a decirte algo, querido hermano, que Jefté, de la puerta de su casa para afuera, era bien visto por los hombres de Galaad. El pueblo de Galaad había puesto los ojos de Jefté. Ellos sabían que su padre era el caudillo de aquel lugar, y como Jefté era el primogénito de Galaad, iba a ser el que iba a ocupar el lugar de su padre, iba a ser el que iba a gobernar aquella ciudad, aquella región, aquel pueblo, iba a ser el que iba a llevar adelante al pueblo de Galaad. Pero lamentablemente, de la puerta para afuera era bien visto, pero de la puerta para adentro no era bien visto. No sé si te pasa. No sé si le ha pasado a ustedes que todo el mundo, qué buen joven que eres, qué buena mujer, tenemos todos los halagos, pero muchas veces a ti, los de adentro, los más íntimos, te han dicho que no eres nadie, te han dicho que no sirves para nada, y te han marcado, han lastimado tu corazón una y otra vez, y hoy estás allí atrapado en medio de esa situación y en medio de esa historia, y eso es lo que está deteniéndote en este tiempo. Para no quedarme solamente con el Viejo Testamento, quiero llevarte al Evangelio, ¿sí? Al Evangelio que habla también allí en Marcos capítulo 6, versículo 3. En adelante tenemos allí a un hombre también que tenía una historia, y dice la palabra del Señor así. Dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De quién está hablando la historia? De Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Está hablando de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero había gente que lo conocían su historia. Y por causa de esto, por causa de que ellos conocían la historia, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que no pudo hacer allí milagros, no pudo hacer nada. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿No te pasa eso a vos? ¿No te pasa de que cada vez que alguien de tu casa se enferma, alguien de tu casa necesita una oración y tú te levantas para orar, no se produce nada? ¿Sabes por qué? Porque la familiaridad que hay entre tú y esas personas no permite que los milagros sucedan. Quiero decirte en esta tarde que hasta que tú no dejes de ver a Jesús como carpintero, no vas a recibir ni un solo milagro en tu vida. Tienes que empezar a quitar esos pensamientos de tu mente,
ahí toda esta gente decían, si tú eres el hijo del carpintero, ¿de dónde tienes todas estas palabras y los milagros que haces? Tus hermanas están con nosotros acá. Era la historia de Jesús de Nazaret. Pero sin embargo, por donde quiera que él andaba, hacía grandes milagros, señales y prodigios. Y en esta tarde quiero decirte que yo creo que todos tenemos una historia. Yo creo que todos hemos tenido un momento difícil en nuestras vidas. Y acá la palabra de Dios dice que ellos salieron y buscaron a Jefté. Y de repente se enteraron de que se encontraba en una tierra, en un lugar, en una región muy pequeña, y fueron hasta allá. Dice la palabra de Dios que fueron los ancianos. Y qué tremendo, porque los ancianos de Jefté eran sus mismos hermanos. Aquellos que habían corrido a Jefté, ellos fueron y se presentaron delante de él. Imaginemos este momento donde ellos se encontraron. ¿Cómo estaría Jefté? ¿Cómo estarías tú si hay alguien que te ha despreciado, alguien que te ha corrido, alguien que te ha sacado de la familia y ha dicho y te ha nombrado una y otra vez tu pasado, tu historia? ¿Cómo estarías? ¿Cómo lo recibirías? Pero sin embargo, acá hay dos cosas. Hay dos cosas que podemos hacer. Una de las primeras cosas es agallar todo ese odio, ese resentimiento, ese espíritu de rechazo que tenemos, y soltarlo delante de aquellos que nos van a buscar, y seguir atados a la historia que no nos deja, que nos tiene postergados y que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. Eso es lo primero que podemos hacer. Y lo segundo que podemos hacer es levantarnos del lugar donde estamos, agarrar a esa historia, hacer un rollo con nuestras manos y arrojarla a nuestras vidas, y soltar perdón sobre todos aquellos que un día nos han despreciado, y que un día nos han abandonado y nos han rechazado, y tomar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas y salir adelante. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hoy quiero que sepas algo, lo que dice aquí la palabra de Dios en el verso 29 del mismo libro de Jueces, capítulo 11. En el verso 29 dice que cuando Jefté, cuando él se determinó, cuando él escuchó algo que en esta tarde debemos escuchar. Yo sé que todos tenemos una historia. Y quizás usted me dice, usted va, pastor, está yendo muy rápido, muy fácil. Es para usted, pastor, yo he sufrido mucho y no es fácil sacar la historia que me ha tocado vivir de mi mente, de mi corazón. Está tan agarrada dentro de mí. No es tan fácil, pastor. No es fácil para mí. Pero acá dice la palabra de Dios de que cuando ellos vinieron y dijeron, cuando él dijo, ¿para qué me vienen a buscar? Si ustedes me corrieron, ustedes me despreciaron. Ustedes me dijeron que yo no era nadie. Es más, me dijeron que mi madre era una mujer ramera. ¿Para qué me necesitan? Pero sin embargo, él escuchó algo tremendo que ellos le dijeron. Hemos venido para que cumplas los propósitos que vos tenías. Hemos venido para que seas nuestro caudillo, nuestro jefe. Hemos venido para que ocupes el lugar que ya había sido asignado. En esta tarde quiero decirte que hay una asignación divina para tu vida. Hay una asignación que ya ha puesto el Padre aquí en este lugar para ser derramado en cada uno de nosotros. Aleluya. Pero el Señor aquí nos está dando la fórmula para poder obtener esa asignación. Quizás el dolor sea demasiado grande. Quizás la angustia, la tristeza, la falta de perdón que tú tienes es demasiado grande, que no ha dejado avanzar en este tiempo tus sueños, tus proyectos, tus planes. Pero en esta hora dice que cuando Jefté dijo, voy con ustedes, cuando él se determinó a salir de esa situación, eso significaba de que él dijo, me olvido de lo que ustedes me hicieron, yo voy a lo que el Señor me ha llamado.
hacer guerra en contra de nuestros enemigos. Cuando tú y yo entendamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, entonces vamos a darnos cuenta que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y acá dice en el versículo 29, cuando Él se determinó, cuando Él dijo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y no la voluntad de mi carne. Acá dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por todas partes y conquistó todos esos lugares por la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que pasar en esta tarde, querido hermano, querida hermana, que venga el Espíritu de Dios en esta tarde y mueva y remueva esa historia que está muy arraigada en nuestras entrañas, y que en el nombre de Jesús nosotros la saquemos, hagamos un bollito y la arrojemos. En el nombre de Jesús. En esta tarde yo voy a invitar que pase el grupo de alabanza. Yo voy a invitar que en esta tarde pasen los que han adorado. Y hemos estado cantando que Dios es grande, que su misericordia es eterna y es para siempre. Bendito sea el Señor. Y yo le voy a invitar a usted que en esta tarde se anime. Usted que ha vivido esta historia. Escucho unas voces por ahí. Escucho a alguien que me dice, pero pastor, mi pasado es muy duro. A mí me han robado mi dignidad. Han robado lo más precioso que yo tenía, pastor. A mí me han abusado desde niño, desde muy pequeño. No es fácil mi historia. No es fácil. Y seguramente has caminado por este valle de tristeza, de angustia. Pero esta es la tarde, la noche donde podemos agarrar esa historia y sacarla de nuestras vidas y entregársela al Señor. Entregársela al Señor. La manera de que podamos ser libres es soltando perdón sobre aquellas personas que formaron parte de esa historia. No sé si tú te animas en esta tarde a venir a la presencia del Señor, pero con esa decisión, agarrar esa historia y arrojarla a los pies del Señor. Todos tenemos una historia. Bendito sea el Señor. A los 18 o 19 años, a mí me corrieron de mi casa. Y no es porque haya sido malo, no es porque era un mal hijo, no es porque me drogaba, no es porque tomaba, no es porque era atrevido. Todo lo contrario. Creo que era una persona sana, hacía deporte, iba al colegio, trabajaba con mi padre. La historia de mi familia era que mi padre era alcohólico. Era un buen hombre de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes ya era un demonio en mi casa. Entonces hemos vivido desde que yo tengo conocimiento, desde muy pequeño, una historia muy dolorosa. Una y otra vez mi madre se separó de él, pero una y otra vez él fue en busca de ella. Y nosotros éramos y somos 7 hermanos, 2 varones y 5 mujeres. Y yo, el mayor de la familia, he tenido que soportar golpes, azotes y muchas cosas. Pero un día, yo ya mayor, mi padre llegó a mi casa alcoholizado y siempre me pegaba, pero de cachetadas. Nunca me pegó con la mano cerrada, jamás. Pero ese día él, mirándome a los ojos, me dijo, ¿y tú quién te crees que eres? Y ahí me pegó una trompada que me tiró al piso. Mi papá tenía 120 kilos. Era imposible soportar ese golpe. Y yo, arrastrándome, llegué a mi pieza, tomé un pequeño bolso y los 2 pantalones que tenía
y me fui de casa. Y él, cuando yo estaba en la puerta, me dijo: si atraviesas ese umbral, no eres más mi hijo. Y yo lo miré y me fui. Y así anduve 1, 2, 3, 4, 5 años trabajando en cualquier cosa, viviendo en cualquier lugar, tomando yogur a la mañana, a la tarde y a la noche, comiendo una mitad de un sándwich quizá a la mañana de desayuno, algo que me quedaba. Pero así viví mi historia, así viví mi vida. Pero el Señor me rescató, me sacó de esa oscuridad, me sacó de esa tristeza. Y para la gloria de Dios, hoy estoy aquí en este lugar. Pero para la gloria de Dios, mi padre cayó preso, cayó a la cárcel. ¿Y por qué digo para la gloria de Dios? Porque este hombre que está aquí me fue llevando la palabra de Dios. Y fui llevándole el perdón para que él sea libre. Y decirle: papá, todo lo que tú hiciste, te perdono. Y él no entendía nada. No entendía nada. Pero ¿sabes qué? De ese día él abrió su corazón y recibió a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador. Y a partir de ese día, hasta el día de hoy, mi padre no tomó una gota de alcohol. Hasta el día de hoy. Y él es una persona hermosa, un hombre lleno de vida, un hombre que hoy entiende y sabe de que hay un Dios que es más grande que tu pasado, es más grande que su pasado. Si hay algo que había quedado dentro de mi corazón y que formaba parte de mi historia, es de que mi padre jamás, pero jamás me había abrazado. Y yo no me daba cuenta que eso a mí me había hecho mucho daño. Porque hoy, hace poco tiempo, yo mirando a mis hijos y queriendo abrazar a alguno de ellos, los quería abrazar, pero ellos ya no querían, porque los adolescentes ya han crecido y les da como vergüenza. Entonces yo he perdido todo este tiempo cuando ellos eran chicos, el de abrazarlo, el de besarlo y de estar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque tampoco lo he recibido de mi padre. Entonces esa historia a mí no me dejó avanzar, a mí me perjudicó. Pero hoy veo la oportunidad y que todo está cambiando en mi casa. Porque mis hijos, a pesar de ser grandes y a pesar de que yo no los amé cuando ellos eran pequeños, yo los amé a mi manera, a la manera que a mí me amaron. Yo viví y repetí la misma historia de mis padres hasta no hace mucho tiempo. Pero cuando me di cuenta que eso estaba destruyendo mi relación con mis hijos, yo me di cuenta que debe dejar esa historia, que debe dejar mi pasado. Yo perdoné a mi padre, yo le hice libre a él, pero yo seguía arrastrando esa historia porque la seguía aplicando sin darme cuenta. Quizá usted también está repitiendo esa historia. Hay una generación de gente que viene repitiendo la historia de sus padres se han separado y también los hijos se han separado. No sé si me entiende. Yo he cortado con esa historia. Mi padre fue alcohólico, pero yo soy alcohólico, pero del Señor Jesucristo. Aleluya. La sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Todos estos no están borrachos, no están llenos de mosto. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días derramará el Señor de su Espíritu Santo sobre sus siervos y sus siervas, y todos profetizarán, todos verán visiones y tendrán sueños. Aleluya, gloria a Dios. Pero tienes que decidirte, determinarte a sacar de tu corazón todo tu pasado, porque la Escritura dice algo tremendo. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te define? ¿Qué te define? A mí me define Cristo Jesús.
A mí me define Cristo Jesús, porque la Escritura dice en 1 Corintios 5, 17 o 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si vos creés en esta palabra, levantate en el nombre de Jesús y en esta tarde juntos vamos a adorarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios.